La Iglesia Evangélica, pueblo de amor del Señor Jesucristo, comparte con usted el mensaje de la Palabra de Dios. Oramos al Señor que cada palabra sea de edificación para su vida. San Juan, capítulo 2, versos 24 y 25. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos 24 y 25, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, porque Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por permitirnos estar reunidos aquí en esta hora. Hemos leído tu palabra y ahora te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo tú nos hagas entender todo lo que en este día tú nos hables. Creyendo que así vas a hacerlo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen sus asientos, mis hermanos. Hermanos amados, hemos leído este pasaje de la palabra del Señor, donde dice que mucha gente había creído en Él a causa de ver las señales que hacía y también viendo los milagros. Pero dice que el Señor no se fiaba de ellos. ¿De quién no se fiaba? De lo que según la Escritura dice, habían creído. Y dice ¿por qué? Porque Él no tenía necesidad de que nadie diera testimonio de lo que era el hombre, porque Él sabía, conocía lo que había en el hombre. Amén. Ahora miramos nosotros y vemos. Dice que eran personas que habían creído porque habían visto las señales y los milagros del Señor. Pero dice que Él no se fiaba de ellos. Él sabía lo que había dentro del hombre y no tenía necesidad de que nadie le dé testimonio de ello. Esto nos tiene que llevar a muchas cosas a nosotros en este tiempo. Primero, para que los hermanos sepan, entiendan, comprendan, no hay necesidad de decirle al Señor lo que es otro, ni de mostrarle al Señor lo que hace un hermano o lo que puede hacer cualquier otra persona. Él lo sabe y lo ve todo. Amén. Son cosas que tenemos que aprender y que tenemos que entender. Ahora miramos, esto sucedió y esto dijo y esto se habló de Él antes de que Él fuera a la cruz. Pero Cristo fue a la cruz, murió en la cruz, resucitó, después envió su Espíritu Santo a los hombres que creían en Él, fueron bautizados con el Espíritu Santo en Pentecostés y ahí nació la iglesia. Amén. Ahora miramos. El apóstol Pablo, que tiene la revelación completa de nuestro Señor Jesucristo, nos dice a nosotros, a lo que antes conoció. Ya habíamos estado mirando en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan que el mismo Señor había dicho que el que oyó al Padre y aprendió de Él,
dijo, viene a mí. Ahora, estos habían creído y él no se fiaba de ellos. ¿Tendría algo que ver esto que habían creído en él porque vieron los milagros y las señales con aquello que oyeron al Padre y aprendieron de él? El que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. De esto no dice que vinieron a él, sino simplemente que creyeron y él no se fiaba de ellos. Ahora vamos nosotros ya a la iglesia y vemos que el apóstol Pablo dice que a nosotros nos conoció antes de la fundación del mundo. Vemos que dice que fuimos creados en Cristo Jesús y que fuimos traídos por él para alcanzar la conducta del Señor Jesucristo, es decir, de él mismo. Él sabía lo que había en el hombre y ahora sabe lo que hay en nosotros. Esto es algo que es necesario que lo entendamos y sobre todo hoy. Él no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio de nosotros porque Él está dentro de nosotros. ¿Cómo no va a conocer lo que hay en nosotros? Si conocía lo que había en el hombre, ¿cuánto no va a conocer Él lo que está en nosotros cuando Él mismo, por medio del Espíritu Santo, vino a morar en nosotros? ¿No fuimos creados en Cristo? ¿Creados en Cristo? Y esto del cual dice que no se fiaba, ¿qué había de ellos? Sin embargo, habían creído porque habían visto las señales y los milagros que Él hizo. Ahora miremos, podríamos haber nacido nosotros en ese tiempo, antes de que Cristo fuera a la cruz. Pero sin embargo no, estamos hoy aquí. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan agradecidos estamos al Señor por haber nacido en este tiempo y haber entendido o haber tenido la iluminación por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra para conocerle de la manera en que Él a través de la Escritura se está manifestando o se va manifestando para que nosotros podamos conocerle cada día más en este tiempo? ¿Qué tan agradecidos estamos de pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Qué tan agradecidos estamos de pertenecer a la iglesia? ¿Qué tan agradecidos estamos de haber tenido la luz, la revelación de esta palabra que por siglos no se habló en las congregaciones? No se fiaba de ellos. ¿Y de nosotros? No se fiaba, es decir, que no tenía confianza. No confiaba en ellos. ¿Y en nosotros? No dice que lo haya escogido. Sin embargo, de nosotros dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora miramos. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 12 y en el verso 24, habla de que nosotros hemos recibido un reino inconmovible y dice que tengamos gratitud y que mediante ella sirvamos a Dios. Gratitud, es decir, ser agradecido, porque hemos recibido algo para lo cual no había ningún mérito en nosotros y que de gracia nos fue dado. Amén. Ahora, si nosotros no aprendemos a ser agradecidos, si no aprendemos a ser agradecidos, ¿cómo vamos a servir a Dios con alegría? Si no agradecemos lo que tenemos, si no agradecemos por lo que hemos recibido, porque lo recibimos, si no agradecemos por haber nacido en este tiempo mirando desde el Génesis hasta acá las cosas que sucedieron, ¿cómo
es que vamos a estar gozosos, contentos? ¿Cómo es que vamos a servir a Dios con alegría? ¿Cómo es que vamos a ser felices? Hermanos amados, tenemos que detenernos, porque día a día el Señor nos va a llevar en un crecimiento en cuanto al conocimiento de Él a través de su palabra y bajo la iluminación de su Espíritu Santo. Pero ¿de qué nos va a servir acomodar, acaudalar en nosotros información en cuanto a su vida, saber todo lo que Él es y cuantas otras cosas más, si no aprendemos a estar contentos? ¿Cómo estaremos contentos si no estamos agradecidos con lo que nos fue dado? Bendito sea su nombre. Nosotros miramos, el que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Ahora, miremos la conducta de tantos hermanos, de aquellos que no hacen en nada por imitar a Dios, como Él dice, ser imitadores de Dios como hijos amados, en la conducta, en el trato del uno para con el otro. ¿De quién oyó eso? ¿De quién aprendió eso? ¿De quién aprendió el maltrato para con sus hermanos, el de quitarse, el vengarse, el no corregir a sus hijos, el no aprender a amar a sus hijos como Dios dice, corrigiéndolo, instruyéndolo en la verdad de Dios? Hay padres que se sientan en la mesa y entran a hablar y a murmurar de todos los hermanos estando los hijos presentes. ¿Qué cree que engendran el corazón de sus hijos? Porque ellos son malos, engendran eso a sus hijos. Puede decir que están agradecidos a Dios, usan su hogar para hablar mal de sus hermanos y aún delante de sus hijos. ¿Están agradecidos a Dios? ¿No se miran lo que ellos eran? ¿No se miran cómo vivían? ¿A dónde estaban? ¿A dónde iban? ¿Y lo que Dios ha hecho con ellos? ¿Los trajo Dios para eso? ¿Eso oyó del Padre? ¿Eso aprendieron de Él? ¿Podrán decir que están agradecidos a Dios? No saben ni lo que tienen, ni se preocuparon por saber lo que recibieron, pero miran los defectos de los demás. ¿Quieren que los demás sean como ellos? ¿Así? ¿Que se sienten en sus hogares y murmuren de los demás como ellos lo hacen? ¿Están agradecidos a Dios? ¿Agradecen por los hermanos que le ha dado? El hermano o los hermanos de cual ellos murmuran y hablan delante de sus hijos, ¿no lo ha escogido Dios? ¿No sabe Dios lo que hay dentro de ellos cuando Él mismo está? ¿No tiene confianza Dios en que van a llegar a ser lo que Él quiere que sean? ¿Podrá alguien no lograr algo cuando Dios se propuso hacerlo? Ahora, todo eso está mezclado dentro de la congregación, pero es el tiempo ya que aprendamos estas cosas, porque no es ignorancia. ¿De qué le vale a un hermano hablar mal de otro cuando él podría alcanzar la imagen de Cristo? ¿Hablando mal de su hermano lo alcanzará? ¿Le dirá a Dios que está agradecido por lo que Él le ha dado? ¿Le dio la salvación? ¿Le dio el Espíritu Santo? ¿Lo traen para que sea conformado a la imagen de su Hijo? ¿Y a su hermano no? ¿Quién tiene más defectos? ¿Su hermano a quien critica? ¿O él que lo está haciendo? Entonces miramos. Pareciera ser que nos estamos deteniendo en cosas hermosas y maravillosas a las cuales Dios nos quiere llevar. Pero lo que pasa es que Dios no quiere que nadie se quede. Quiere que todos entendamos y arranquemos. Y Él nos quiere llevar hacia donde Él ya ha planeado desde antes de la fundación del mundo, que alcancemos con nuestro carácter, con nuestra conducta, para que podamos servirle a Él y Él a través de nosotros manifestar que lo que han creído en Él, Él puede tomar sus vidas y hacer conforme ha planeado. No se fiaba de lo que habían creído. ¿Se fía de nosotros? Si Él no se fiara de nosotros, no se puede fiar en Él mismo entonces. Porque según la Escritura es Él mismo el que está en nosotros.
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, cuando tienen este tipo de actitudes los hermanos, pregúntense, ¿es Cristo el que está en su corazón? ¿Es Cristo el que está hablando? ¿Es Cristo el que está pensando así? Porque siempre hemos enseñado y sabemos que siempre se manifiesta primero lo que es terrenal. Y a veces en el carácter, en la conducta o en los pensamientos, ahí aparece, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la conducta del hombre viejo. Pero también tenemos la capacidad por el conocimiento y el poder por medio del Espíritu Santo para revertir la situación en el momento y no continuar. Cuando continuamos es porque no nos interesa lo que Dios nos ha dado. Así como el escritor de los Hebreos dice que tengamos gratitud y mediante ello sirvamos a Dios, así también existe la ingratitud. Pablo habla que en estos tiempos vendrían hombres ingratos. ¿Quiere encontrarse en medio de ellos? Un hombre ingrato es aquel que no agradece a nadie por nada o no cree que tiene que agradecerlo. Hubo quienes, por ser desagradecidos, han sido causantes del mal para con otros y otros que perdieron cosas que Dios había dado que eran de privilegio. Nosotros vemos a Esaú. Esaú no fue agradecido de haber sido el primero. Había una promesa de parte de Dios para el primer hijo que naciera en una familia. Él fue el primero. Segundo fue Jacob. Sin embargo, un día viniendo del campo, le pidió de la comida que estaba haciendo Jacob, y que anhelaba lo que Esaú tenía, su hermano, pero como era el primero, a él no le pertenecía, le propuso que le iba a dar de lo que él estaba cocinando si él le vendía lo que tenía, que era la primogenitura. Había una bendición para el primogénito. Eran consagrados a Dios. Esaú, ¿qué dijo? ¿Para qué quiero la primogenitura? Yo me voy a morir igual. Y se la vendió por un plato de lenteja. ¿Qué tan agradecido estaba de haber nacido primero? ¿Qué tan agradecido? Su ingratitud, ¿a qué le llevó? A perder la bendición que Jacob la tomó. Hubo otro hombre que causó un mal a otro a causa de su ingratitud, el copero de Faraón. Cuando estuvo en la cárcel allí a donde estaba José, cuando José le interpretó el sueño, le dijo, esto va a suceder. Acuérdate de mí delante de Faraón cuando este bien te venga, porque yo estoy acá injustamente en esta cárcel, porque me vendieron siendo él libre. Se cumplió el sueño, el copero fue restituido a su cargo, volvió a servir la copa de Faraón, pero dice en el capítulo 25 y el verso 23 del libro de Génesis que el copero se olvidó de José. Esta ingratitud llevó a que José tuviera 2 años más en la prisión, sin haber hecho ningún mal a nadie. Hubo otros que también perdieron lo más grande que Dios podía dar. Israel, le fue dado Cristo, el Mesías. Sin embargo, en vez de agradecer a Dios por él, lo crucificaron. Y perdieron ellos lo que hoy nosotros tenemos. Ellos perdieron por su ingratitud lo que nosotros hoy tenemos. Sin embargo, vemos hombres que fueron agradecidos a Dios por lo que recibieron de Él. Vemos al apóstol Pablo. ¿Qué tan agradecido estaba a Dios que le haya escogido, como Él lo dijo, desde el vientre de la madre, y que haya manifestado su misericordia en Él primero, para confiarle este evangelio
consagró su vida a Él para siempre. Mas dijo, estoy crucificado con Cristo y yo no vivo más, Él vive en mí. ¿Ve? Estaba agradecido. Ay de mí si no predico el Evangelio. Me ha sido impuesta una necesidad. Es decir, que agradeció a Dios por haberle impuesto esta necesidad de hacer su voluntad. Y así sirvió hasta el final. Así pudo salir victorioso de todas las situaciones en que haya tenido que entrar para demostrar que verdaderamente era alguien que estaba agradecido a Dios y mediante esa gratitud le sirvió, aprendió a conocerle y amarle de tal manera que a través de sus escritos a nosotros nos enseña verdaderamente lo que Él es, Cristo Jesús, a dónde está, a dónde nos llevará y cuál es la conducta que a través de Él nosotros podemos alcanzar. Pero, ¿para qué hablar a los hombres de la Biblia cuando nosotros estamos en este mundo y somos lo que hoy tenemos que manifestar, lo que otros tal vez alguna vez manifestaron en cuanto al estar agradecido a Dios por lo que recibieron de Él? Mirémonos nosotros hoy. El servicio a Dios lo hacemos ¿por qué? ¿Por gratitud? ¿Hemos entendido esto? ¿O vamos a estar en el lugar de aquello que la Biblia le llama ingrato? La ingratitud no solo nos lleva a nosotros a tener un problema delante de Dios a causa de no entender lo que Él ha hecho con nosotros, sino que también la ingratitud nos lleva a actuar mal con otros que se esforzaron o por amor a nosotros nos hicieron el bien. Debemos aprender lo que es la gratitud. No seremos felices si no llegamos a conocer lo que esto es. Si no llegamos a entender, nunca seremos felices. Hay hermanos que alguien le regala cosas y dice, gracias. Y se olvidaron que alguna vez se lo dieron. La gratitud lleva a no olvidar lo que alguien ha hecho por ello. Lleva a dar gracias a Dios y a reconocer que alguien tuvo un acto de bondad para con ellos sin que ellos lo merecieran. Máximo cuando nosotros sabemos que Dios es el que produce el querer como el hacer. Si no entendemos estas cosas, vamos a errar el blanco. Los padres. Si Dios no le hubiera dado hijo, ¿lo tendrían? El nacimiento es un milagro de Dios. Ahora, ¿para qué Dios se lo dio? Instruye al niño en su camino. Le hablarás cuando esté en su casa, cuando ande por el camino, cuando esté en su cama, en todo lugar. A los padres dice que debe hablar a sus hijos de Él. Sin embargo, los hijos lo que más escuchan es otra cosa. Hasta algunos ni quieren que sus hijos vengan a la iglesia. ¿Qué tan agradecidos están a Dios? Ahora, qué tremendo cuando vemos, el Señor conoce todo lo que hay en el hombre. Conocía lo que hay en nosotros como hombre. Conocía. No había necesidad de que nadie le diga nada. Él sabía. Sin embargo, nos llamó, nos eligió, nos escogió. ¿Hasta cuándo vamos a estar ciegos en cuanto a esto? Lo que Él puso dentro de nosotros es Él mismo y quiere que se desarrolle y quiere manifestarse en nosotros, a través de nosotros.
Ahora, el conocimiento de esto no nos llevará a estar agradecidos a Dios por habernos escogido para esto. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera escogido para que seamos esto de los cuales el Señor dice, no se fiaba de ellos? ¿Qué tal si no hubiera escogido para ser esclavo en los tiempos de Faraón? Millones y millones de esclavos. Y así a través de todos los tiempos. Sin embargo, fuimos escogidos para algo tan valioso, pero tan valioso, manifestar a Cristo. Dar a conocer a los hombres el carácter de Cristo, el pensamiento de Cristo, la vida de Cristo, el amor de Cristo. ¿Habrá algo más elevado? ¿Un cargo, un rango más elevado que este? Debe meditar. ¿Qué tan agradecido está? Pablo dice que tenemos que ser agradecidos. Pero estamos hablando de un agradecimiento no a los hombres, sino a Dios por habernos escogido antes de que el mundo fuese. Por habernos creado en Cristo Jesús. Por habernos engendrado no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Él, por medio de su Espíritu Santo, para hacer de nosotros un hombre santo, justo y perfecto, y manifestarlo ante los ojos de este mundo. Ahora miremos, ¿qué tan grande es la ingratitud que la iglesia tiene para con el Señor? No murmuréis los unos de los otros, lo que más hacen. No debáis nada a nadie sino el amaros los unos a los otros. Sed misericordiosos uno con los otros. Sed benigno. Amándonos, perdonándonos. De la manera que Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cuántas cosas maravillosas Dios nos ha dado? Ahora, miren la actitud y la conducta del uno para con el otro. Mire, el que aprendió del Padre, el que oyó a Él y aprendió de Él, viene a mí, dijo el Señor. ¿Eso es lo que aprendió? ¿Qué tan agradecido está de que Dios le llamó? ¿No sabe usted que lo que está haciendo no tiene nada que ver con el llamamiento que tiene en Cristo, con la persona del Señor Jesucristo, con el nuevo nacimiento? ¿No sabe que no tiene nada que ver? ¿Por qué persiste? ¿Por qué insiste? ¿Por qué siguen siendo murmuradores? ¿Por qué persiste en causar a otro dolor y problema con la conducta que tienen? ¿Por qué los hermanos hacen esa cosa el uno para con el otro? ¿Por qué en los hogares? ¿Por qué en matrimonio? ¿Por qué la esposa, el esposo, los hijos? ¿Por qué? ¿Por qué no tomar todo lo correcto? ¿Por qué no tomar todo aquello lo que es de buen nombre? ¿Por qué no tomar todo aquello que es verdadero? Que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué no ocupar nuestra mente en ello? ¿Por qué no ser agradecido a aquel que nos escogió antes de que el mundo fuese formado? Antes de que Adán pecara en el huerto del Edén, nosotros estábamos en los planes de Dios, en Cristo Jesús, para ser manifestados en este tiempo, mirando todas las cosas que han ocurrido a través de los siglos en el mundo, en la iglesia y todas aquellas cosas, y sabiendo lo que hemos recibido, lo que tenemos y hacia dónde vamos. ¿Vamos a seguir con esa ingratitud ante aquel que lo ha dado todo para nosotros? Tengamos gratitud, porque hemos recibido un reino inconmovible que nadie lo puede mover. Muchas cosas serán movidas, removidas.
a través de los juicios de Dios en este mundo, pero lo que nosotros hemos recibido, no. Y es eterno. Ni sombra de que se puede perder. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿verdaderamente no hemos entendido, no sabemos lo que es ser agradecido? ¿Podríamos serlo? ¿Podríamos serlo? Hermanos amados, ¿cómo llegar a entender el inagotable amor del Señor por todos nosotros? No se fiaba de ellos, los conocía, sabía lo que tenían adentro. ¿Qué tan tremendo es saber que Él sabe que está dentro de nosotros? ¿Podrá decir Él, no me fío de ustedes? ¿Podrá decir el Señor que no se fía de nosotros? ¿Que no tiene confianza en nosotros? ¿O será que estamos desperdiciando el tiempo y estamos haciendo uso de las cosas que ya no tendríamos que hacerlo? ¿No será que estamos siendo desagradecidos en vez de agradecidos con lo que tenemos, ya que lo que Él es y ha puesto en nosotros no lo usamos para usar aquello que nos degradaba y por medio de lo cual, si Cristo no hubiera venido a nuestra vida, hubiéramos ido al infierno? ¿Será posible que no vamos a entender? ¿Hasta cuándo vamos a estar hablando de estas cosas? No sabemos qué es lo que nos exalta, qué es lo que nos eleva juntamente con Cristo. No sabemos qué es lo que es eterno y que está en nosotros. ¿Por qué echar mano de todo lo que degrada? ¿Por qué querer porfiar en aquello que no tiene ningún beneficio para nosotros, lo que ya hemos creído? ¿Por qué porfiar con aquello que nos aleja del Señor? ¿Seremos eternamente desagradecido? ¿De qué sirve el servicio a Dios si no es por gratitud a lo que Él ha hecho? ¿Por qué tantos hermanos abandonan el servicio, el trabajo que hacen a Dios? ¿Por qué se van de las congregaciones? ¿Por qué se alejan? ¿Están agradecidos a Dios? La mala conducta de un hermano, la mala conducta del pastor o de cualquier otro puede hacer que usted sea un desagradecido por lo que Cristo ha hecho por usted. ¡Qué tremendo! No se fiaba de los que habían creído porque sabía lo que había. El hombre natural no puede tener nada bueno para él por más que crean. Sin embargo, de nosotros, no dice eso. A lo que antes conoció, predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. ¿Ve? Fuimos justificados porque teníamos mérito. Entonces, ¿por qué no mira a su hermano? ¿Por qué no mira a los que están a su alrededor? ¿Tenía usted más mérito que ellos? Dios hizo por los demás algo y por usted no. ¿Podrá decirle a Dios? ¿No sabe Cristo lo que ha hecho con usted? ¿Podrá decirle a Dios que es agradecido? Ahora, ¿por qué hablamos esto? Porque si no aprendemos a ser agradecidos, no vamos a alcanzar lo que tenemos que alcanzar. ¿Cómo seremos felices si estamos siempre quejosos? Si estamos murmurando, hablando mal de otro, ¿por qué no estamos agradecidos a Dios? Si entendemos que Él está dentro de nosotros y que está dentro de los demás, quiere decir que su obra se va a completar. Y no somos nosotros los que vamos a completar la obra de nuestros hermanos. Y debemos entender, por eso que la Escritura dice que debemos alentarnos los unos a los otros. Por eso que tenemos la necesidad de exhortarnos los unos a los otros, de corregirnos, de enseñarnos, de respetarnos, de amarnos, pero no de hablar mal el uno del otro ni hacerle el mal el uno al otro.
Como hombre todos tenemos defectos y fallas, y Dios nos va llevando conforme a su plan. Lo que tenemos que hacer es ayudarnos todos para que alcancemos aquello para lo cual Dios nos trajo que alcancemos. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Que ninguno que está entre vosotros tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ahora miremos, la ingratitud del copero no pudo hacer que la conducta de José cambiara, pero sí hizo que 2 años más él sufriera en la cárcel. El copero siguió siendo copero, pero José fue el segundo en Egipto después de Faraón. Así que la ingratitud del copero no hizo que el plan que Dios tenía con José fallara. Su ingratitud, que produzca en su hermano un dolor o una tristeza, ¿va a anular el plan de Dios con su hermano? Entonces, ¿de qué nos sirve hacer eso? ¿Por qué no imitamos lo bueno? ¿Por qué no entendemos que si el Señor está en todos nosotros, Él va a llegar hasta donde Él quiere? Nos dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Dice, no puede negarse a sí mismo. Él es. Entonces, hermanos, miremos. ¿Sabía lo que había en el hombre? ¿Cuánto más lo que hay en nosotros? ¿Cómo no va a saber él si está en nosotros? Por eso Pablo, esto no viene no depende de Dios, de él. Él sabe. Pero Pablo le dijo a los corintios, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis si Cristo está en vosotros? ¿Cuántos hermanos hay que todavía no conocen si Cristo está en él? Se van a tener que preguntar hoy y probarse a sí mismos. ¿Está Cristo en ustedes? Bueno, mire su actitud. Hay cosas que no podemos evitar y que se hagan manifiesto en nosotros. Como tampoco se podía evitar, si usted quisiera, el revertir la situación. El que no quiere revertir la situación, quiere seguir en lo que ha emprendido, ¿podría decir que es agradecido a Dios? ¿Con qué está más conforme? ¿Con lo que Dios se le ha dado o con lo que él era? Si echa mano más de lo que él era, de lo que Dios le ha dado, no puede decir que sea agradecido a Dios. Da gracia a Dios en todo. Mirémonos, ¿qué podríamos decirle? Mire, ¿qué podría decirle? Mire lo que ha recibido, mire lo que le espera, mire para qué fue traído, para qué fue llamado. Mirémonos, un hombre por más intelectual que sea, por más sabio que sea en este mundo, podría alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ni aunque fuera un genio. Para alcanzar la estatura de Cristo, Cristo tiene que estar dentro de él y desarrollarse. Y si no tiene a Cristo, ¿cómo alguien podría alcanzarlo? ¿De dónde recibiría el poder para hacerlo? ¿Quién le daría a él ese crecimiento? Jamás podrían hacerlo. Ahora mírese usted. ¿Por qué Dios le escogió a usted?
Hace poco vimos que dice a Faraón: para esto te he levantado, para mostrar mi poder, pero no para mostrar el poder como lo quiere mostrar en nosotros, para desarrollar una vida que ningún hombre la puede alcanzar si no tiene a Cristo. ¿Ve? Faraón tuvo que conocer el poder de Dios hasta que se ahogó en las aguas del Mar Rojo. Él había dicho: ¿quién es Dios para que yo le obedezca? Sin embargo, a nosotros, mire estos que estaban acá, habían creído, pero no se fiaba de ellos. Sabía lo que había en ellos. ¿Qué habría en ellos? Ahora él sabe lo que hay en nosotros. Y cuando ve la actitud, cuando ve lo que hacen, cuando ve lo que piensan y cómo actúan, ¿qué dirá? ¿Sabe usted que Él está en todo lugar? A donde usted está, Él está. Cuando habla en su hogar y habla mal de todo el mundo, Él está. Escucha. En agradecimiento a ti, Señor, voy a murmurar de mis hermanos. ¿Podrá decir eso? Entonces no diga que es agradecido lo que hacen esto. Ahora, hablamos esto a causa de la estatura que vamos alcanzando y de la cual Dios de hace ya tiempo viene hablando de que Él escucha todo lo que hablamos y nos quiere llevar a un lugar donde cuando ya empecemos a entrar va a ser algo tan tremendo que no lo vamos a poder ni explicar. Y Él no quiere que nadie se quede. Ya por el conocimiento, al cual no sabemos que es así, debemos esperar algo más. Y esto va a llevar en todo orden. Eso es lo que va a llevar a manifestar que el matrimonio es un plan perfecto de Dios para el hombre. Y a su vez, a raíz de ello, para la crianza de los hijos. Algo que no tiene idea usted que lo tiene adentro. Si tiene a Cristo, tiene todo. Solamente que tenemos que descubrirlo y según el plan de Dios nos llamó para eso. Por eso es que estamos hablando esto, para que se reviertan las situaciones antes que sea demasiado tarde. Ahora, yo sé que entre todos nosotros hay quienes son agradecidos al Señor. Somos agradecidos. Yo soy agradecido a mi Señor. Estoy agradecido por todo lo que Él ha hecho conmigo, en forma personal, por todo lo que me ha dado, por toda la luz que me ha dado para poder entender y conocer las cosas. Le estoy agradecido. Y mi ruego es que siempre me tenga en sus manos y que me corrija en todo. Quiero alcanzar todo para lo cual fui traído por Él, que yo alcance. Porque hay un principio y un fin en los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros mientras estamos en este mundo. Y yo quiero y anhelo llegar hasta el final según su plan. Nosotros podemos pensar muchas cosas, pero según el plan de Dios quiero llegar hasta donde Él ha trazado para mí. Palabra de agradecimiento, no sé cómo expresarla. Yo miro esto, y si yo hubiera estado en uno de estos, si usted hubiera estado en uno de estos del cual el Señor no se fiaba de usted, ahora mírese usted, si no se fiaba de esto como hombre, de usted tampoco. Por eso le dio morir y nacer de nuevo. Entonces, mire bien lo que está haciendo. Mire bien.
Mira bien lo que está pensando. Mira que la luz que está en ti no sea tiniebla. Vosotros sois la luz del mundo. Mira que la luz que hay en ti no sea tiniebla. El que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ninguno puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Ya Pablo da por descartada todas estas cosas y nos dice a nosotros que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las obras que Él preparó para que anduviésemos en ella. Fíjese cuáles son sus obras. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, dice el escritor de los Hebreos que mediante la gratitud sirvamos a Dios. Una cosa es decir, yo quiero hacer algo para Dios. Y otra cosa es que lo que yo haga es porque te he agradecido a Dios. Hizo conmigo algo que nadie podía hacer. Cantamos una canción que dice eso. Somos de Él y para Él. Entonces, podríamos ser uno de los que están afuera. Podríamos ser uno de los borrachos, drogadictos que están afuera, que no saben siquiera si entrarán algún día. Nosotros ya estamos. Ya somos. Entonces, hermanos, ¿cómo comprobaremos lo que significa estar siempre gozoso? Aún vemos en las situaciones más adversas que parezca que nos ocurren. ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Está adentro. ¿Él está adentro o no? ¿Cuántos saben que está adentro? Permite que le pase, pero Él está adentro. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Va solo? Es para que se la arregle solo, para que descubra lo que tiene adentro. ¿Por qué no descubrimos la capacidad de amar? ¿Qué es lo más tremendo que existe? El amor, desarrollándose en nosotros, la capacidad de amar como el Señor ama. Mire los murmuradores, los criticones, mire lo que hablan mal de su hermano. ¿Pueden decir que es el amor de Dios desarrollado en su vida? Mírense, avergüéncense porque está lleno de eso. Y acá, hoy, está lleno. El amor todo lo puede, todo lo cree. ¿Qué significa todo lo cree? ¿Cómo no va a creer que el amor que está en usted lo lleva a mirar a su hermano y cree que en él también está su amor y que cuando se desarrolla puede llegar a ser mejor que usted y amar más que usted? El amor lo cree. Usted no piensa en eso. Debemos pensar que fuimos traídos. Usted no me trajo a mí ni a nadie. Dios es el que nos trajo a todos. Pero como el Evangelio es predicado por los hombres, entonces algunos de nosotros tenemos que haber traído a alguien como a nosotros también nos trajeron, porque la predicación del Evangelio nos hizo, ¿no es cierto?, lo impartió la fe para querer y venir. Pero esa causa de que Dios los escogió.
Pablo dijo que su trabajo era a causa de los escogidos de Dios. Es decir, que lo que Dios no escogió, no lo trae nadie. Hola. ¿De qué vamos a jactarnos entonces? ¿De qué? Entonces, miremos lo que tenemos y aprendamos a agradecer a Dios. ¿Cuál sería la mejor forma si no servirle y hacer que otros que no le conocen como nosotros lleguen a conocerle? Agradándole en todo, dice. Mediante la gratitud. No nos encontremos entre los ingratos. Cuando alguien tiene una actitud de ingratitud para con usted, no va a poder decir que se alegra, siempre duele. Entonces pregúntese, ¿qué siente el Señor a causa de su ingratitud? Pregúntese, compare su sensibilidad con la del Señor. Recuerde y haga memoria cuando alguna vez alguien, quien haya sido, donde haya sido, haya tenido una ingratitud para con usted. A ver si me dice que se gozó cuando esto sucedió. Y tal vez eso quedó y pasó. Pero esto es lo que Dios hizo con nosotros, es eterno. Tal vez alguien tuvo una actitud de ingratitud para con usted y nunca más lo volvió a hacer. O por aquello que fue ingrato es algo que ya quedó afuera, pero esto no. Esto es algo que está presente siempre en nosotros. Y la ingratitud también. Creados en Cristo Jesús. ¿Creados crea eso? Hola. ¿Se están enojando? La verdad de esta palabra lo va a llevar a que usted ya diga que no sabe si fue creado en Cristo. Estamos hablando de esto por su propio beneficio, para que no pierda lo que Dios va a dar dentro de muy poquito. No he podido viajar porque Dios tiene algo tremendo que en estos días va a manifestarse. El que hizo esto por nosotros, el que está hablando para que desistamos de esta actitud, ¿no lo hará buscando el beneficio de nosotros mismos? Muchos por desconocimiento, otros porque ni cuenta se dan, y cuántas otras cosas nos llevó a tener ese tipo de actitud. Pero nos está hablando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, para revertir toda esa situación y de hoy en adelante ser lo que tenemos que hacer para que aprendamos a ver y aprendamos a recibir lo que Él nos va a dar. Amén. Entonces este no es motivo de enojarse. ¿No pueden ver el amor de Dios? No pueden ver. Usted no haría eso. Si tuviera usted el poder que Dios tiene para hacer lo que Dios podría hacer, y en vez de hacerlo, está recordando, está abriendo los ojos para que desista de ello y pueda recibir lo que Él le quiere dar. Si usted tuviera el poder para hacer lo que Dios puede llegar a hacer, no estaría hablando de así a alguien que fue ingrato con usted. Entonces, ¿por qué enojarse? Enójese y dígale a Dios que está agradecido. A ver. Yo sé que hay quienes pueden alabarlo. Bendito sea su nombre. Que éramos, pero somos. Gracias a Él. Su obra eterna en nosotros. No queda acá ni siquiera en este siglo.
ni se termina cuando salimos de este cuerpo, sino que ahí comienza lo mejor. Es nuestra esperanza bendita. Entonces, mientras ese momento llega, seamos agradecidos, sirvamos a Dios con alegría, gocémonos delante de Él. Él es el que escogió todas las cosas, es Él el que nos escogió, Él nos dio a Cristo, Él puso a Cristo dentro de nosotros. Somos lo que Él quiere que seamos. Y vamos a hacer todo aquello para lo cual Él nos ha traído y nos ha escogido. Bendito su nombre. No se fiaba de ellos, pero de nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A lo que antes conoció, predestinó para que sean hechos, preordenados para que seamos. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! Si ya lo estableció, si el decreto ya ha sido dado, y en la cruz con la sangre de Cristo fue sellado, es para nosotros. Llegamos hasta el final, porque Cristo ya llegó. Vamos a hacer todo lo que Él dice que somos. ¡Aleluya! 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 Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Los que están agradecidos que le alaben, los que están agradecidos que lo adoren. ¡Aleluya! Que lo alaben, que lo alaben. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Te alabamos, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Aleluya. Gracias porque no estamos entre aquellos que tú no te fiaste de ellos. Nos llamaste, nos escogiste, nos llamaste, nos predestinaste, nos justificaste, y a causa de eso estamos aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor, aleluya.